Recuerden ustedes que vivimos en una época en la que las personas están buscando una experiencia espiritual. Y entonces todos decimos, bueno, estamos muy estresados, estamos muy cargados, tenemos mucho trabajo, la vida moderna es muy difícil. Entonces necesitamos complementarlo con algo espiritual. Entonces, bueno, pues ustedes son cristianos y seguramente encuentran en su cristianismo ese ánimo que necesitan. Yo lo encuentro en el budismo, otros lo encuentran en el karma, en la creencia en el karma, otros lo encuentran en los ángeles, cosas así. Entonces, la idea es esta. El cristianismo es diferente a todas las religiones, no solamente en el sentido de que nos da ánimo, nos da esperanza, conocemos a Dios, entendemos la vida eterna, nos da una razón en este mundo para vivir, sabemos cómo debemos vivir, pero más que eso, podemos demostrar a las personas que lo que creemos es verdad, porque esta fe está fundamentada en hechos de la historia. Al que hemos titulado esta serie El Dios de la Historia. Vamos a ir al capítulo 7 hoy, vamos a leer de los versículos 16 al 26. Josué 7, de los versículos 16 al 26. Esta es la palabra del Señor, dice así: Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabía en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Esta es la palabra del Señor. Hemos visto en las últimas semanas el libro de Josué, a este Dios que se revela en la Escritura, y hemos dicho por qué es tan importante entender que Dios trabaja en la historia, no en la historia personal solamente de algunas gentes, no solamente en un hecho que no se puede comprobar, sino realmente a través de la historia. Los descubrimientos arqueológicos, historiadores como Isaac Asimov han utilizado la escritura, han utilizado la Biblia, los textos sagrados de los cristianos como fuente primaria de sus investigaciones para decir: estas ciudades, estos hechos no son simplemente hechos mitológicos como los del Mahabharata, como los del Popol Vuh, porque hay personas que dicen: bueno, yo no creo en la Biblia, pero creo en el Popol Vuh, ¿no? Entonces, mira, la gran diferencia es que los hechos de la Biblia están soportados por investigaciones arqueológicas. Sabemos dónde estaba la ciudad de Jericó, sabemos dónde estaba Egipto, sabemos dónde estaba la ciudad de Ai, sabemos esto, sabemos el otro. Se han hecho excavaciones en Jerusalén, en todos estos lugares, y entonces no solamente hay una evidencia del texto, sino hay una evidencia histórica. ¿Y por qué esto es tan importante?
Recuerden ustedes que vivimos en una época en la que las personas están buscando una experiencia espiritual. Y entonces todos decimos, bueno, estamos muy estresados, estamos muy cargados, tenemos mucho trabajo, la vida moderna es muy difícil. Entonces necesitamos complementarlo con algo espiritual. Entonces, bueno, pues ustedes son cristianos y seguramente encuentran en su cristianismo ese ánimo que necesitan. Yo lo encuentro en el budismo, otros lo encuentran en el karma, en la creencia en el karma, otros lo encuentran en los ángeles, cosas así. Entonces, la idea es esta. El cristianismo es diferente a todas las religiones, no solamente en el sentido de que nos da ánimo, nos da esperanza, conocemos a Dios, entendemos la vida eterna, nos da una razón en este mundo para vivir, sabemos cómo debemos vivir, pero más que eso, podemos demostrar a las personas que lo que creemos es verdad, porque esta fe está fundamentada en hechos de la historia. Y el libro de Josué, como un libro histórico, nos presenta entonces este momento en el que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, van a exterminar a muchos de los pueblos que habitan Canaán y van a destruir a muchas ciudades. Entonces, en el capítulo 6, que no cubrimos en este estudio, es la toma de Jericó. Dios les envía a los israelitas, les da la orden de que vayan a Jericó, que caminen 7 veces alrededor de Jericó, que lleven el arca, que toquen las trompetas, y que en la 7ª vuelta, después de que toquen las trompetas, las murallas van a caer y van a tomar Jericó. Y les dice algo muy importante: ustedes deben destruir todas las cosas, las personas, los animales, todo lo que hay ahí va a ser destruido totalmente. No deben de tomar nada. ¿Para qué? Porque todo esto está dedicado a mí. Fíjense, es una ofrenda al Señor. Está dedicado a mí. Estas personas están dedicadas a mí. Si es que no toquen nada. Pero una persona encontró un tesoro, encontró productos codiciables, dijo: qué desperdicio, no podemos dejar que esto ocurra. Y Acán se llevó del anatema, de esto que estaba dedicado a Dios, a su casa. Y entonces aquí es donde empieza esta historia, en el versículo 16. Después de que los israelitas van a tomar otra ciudad, la ciudad de Ai, los israelitas son vencidos. Se dice que la ciudad de Ai no es famosa porque tuviera un gran ejército, se piensa que era una de las ciudades menos protegidas de todo Canaán, y sin embargo los israelitas fueron vencidos y 36 israelitas murieron a causa de que Acán se había llevado de este tesoro que estaba dedicado a Dios. Pero no sabían todos lo que había pasado. Y entonces Dios habla con Josué. Dios le dice: echa suertes para que investigues quién es la persona que robó y que hizo esto, que nos trajo esta desgracia. En esto, entonces, venimos a esta historia y quiero hablar de 3 cosas en esta mañana. Quiero hablar de un hecho común, quiero hablar de una desgracia y quiero hablar de un fin justo. Un hecho común, una desgracia y un fin justo. Vamos a esto, un hecho común. Dice: la historia de Acán no debe sorprendernos. ¿Y por qué no debe sorprendernos? Porque el pecado, porque la desobediencia, porque la derrota de los israelitas y la ira de Dios sobre la creación es lo que debemos esperar. ¿Ustedes pensaban que alguien que ve un lingote de oro y que ve joyas y cosas así va a decir: no debo tomar esto? ¿No? ¿Ustedes piensan que Dios no debería estar enojado con el mundo al ver toda la injusticia que se comete sobre la tierra? Entonces, la ira de Dios, el pecado de un hombre como Acán y la derrota del ejército israelita no debería de sorprendernos. Así es que finalmente vamos a ver por qué pienso que es un hecho común lo que está pasando. Fíjense lo que dice aquí: lo normal en el mundo es que los seres humanos actúen mal y que Dios manifieste su ira por medio de guerras, de violencia, de pobreza, de enfermedad y de muerte. Fíjense lo que estoy diciendo. No debería de sorprendernos que el mundo esté tan mal como está. Eso es lo que quiero decirles. Pero aún los cristianos, después de leer la Biblia, después de entender las doctrinas como la doctrina de la depravación total del hombre, siguen sorprendiéndose de lo malo que ocurre a nuestro alrededor. Siguen sorprendiéndose, no sé, todavía tu marido o tu esposa te sorprende de cómo puede ser mala onda. Si todavía te sorprende, así como que dices: ¿pero dónde salió esta mujer? ¿O dónde salió este hombre? ¿Cómo es posible? ¿Todavía te sorprendes de eso? ¿Te sorprendes que tus hijos actúen mal?
que no te respeten, que nada más te hablen para pedirte prestado, ¿no? ¿Te sorprende eso? Que nada más te busquen y te traten bien cuando necesitan algo. ¿Te sorprende eso? ¿Por qué te enojas tanto cuando tus hijos solamente te hablan bonito cuando necesitan un permiso? ¿Te sorprende eso? ¿Por qué les sorprende que el pastor sea una persona como yo? ¿No? O sea, ¿todavía les sorprende? ¿Todavía podría yo hacer algo que les sorprendiera? A lo mejor sí. Pero fíjense una cosa, lo que quiero es que entendamos que cuando nosotros venimos a la Escritura, y si somos cristianos, tenemos que entender la naturaleza humana. Y el pecado de Acán no es un pecado muy sorprendente. Fíjense, algunos dicen, Acán era una mala persona, es un irresponsable, un egoísta, un codicioso y un mentiroso. ¿Quién de ustedes ha sido responsable? ¿Quién de ustedes ha actuado alguna vez, eventualmente, de una forma egoísta? No que actúes de una forma egoísta continuamente, ¿verdad? Pero eventualmente, un par de veces al año, que seas egoísta, ¿no? Codicioso, mentiroso. Dice, tomar lo que había sido dedicado a Dios y usarlo como si fuera suyo es algo tan común en la vida humana. ¿No actuamos todos los días como si todas las cosas nos pertenecieran? Como si todo fuera nuestro, ¿no? ¿No actuamos todos los días como si la vida se tratara de nosotros? No llegas al banco, tú algunas veces, ustedes, no yo, porque yo lo hago todo por banca net, pero ustedes cuando van al banco y tienen que hacer una fila, no dicen, pero ¿cómo es posible que haya 8 cajas y solamente 2 estén disponibles? Bueno, y entonces se pasan a una, ¿no? Porque piensan que está avanzando más rápido y justamente cuando se acaban de pasar empieza a avanzar la otra. Esto les pasa a ustedes, no a mí. Y luego se pasan a la otra y están despotricando y dicen, pero esta señorita, ¿qué le pasa? Y entonces justamente cuando ustedes van a llegar a la caja, la señora que está delante de ustedes saca de su bolsa varias bolsitas de plástico con cambio para hacer un depósito. Y ustedes en ese momento se alegran de ser hijos de Dios y dicen, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Cantan así cuando están en el banco, en la fila. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿No citan textos bíblicos? ¿No? Más bendecido es dar que recibir. No piensan en esos textos. Soy amado en Cristo. Y se declaran el Evangelio en ese momento. Soy un hijo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces empiezan con Efesios capítulo 1, ¿no? Escogidos desde antes de la fundación del mundo para santificar. ¿Les pasa eso a ustedes? No nos pasa eso. Acá podemos verlo, lo despreciable que era, lo que causó, codició de lo que se le dijo que no tomara, y se le dijo, esto está dedicado a mí y no lo deben de tocar. Pero el modo natural, el modo normal de actuar de los seres humanos es que actuamos como si nos pertenecieran todas las cosas, como si todas las personas vivieran para nosotros, para servirnos, para agradarnos. Y como si todas las cosas que están disponibles fueran para nosotros. Entonces no llego al banco, llego a mi banco, ¿no? Y cuando se enojan porque no gana la selección, no dicen, no se enojan cuando ganan, no, se enojan cuando pierde la selección y entonces dicen, perdieron, pero si ganan, ¿qué dicen? Ganamos. Y entonces vivimos pensando que nosotros podemos tomar todo lo que queremos y podemos usarlo para nuestro beneficio. Fíjate, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se enojaron porque alguien no hizo la voluntad de Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que se enojaron porque alguien no hizo lo que ustedes querían? ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste porque dijiste, no soporto a estas personas pecadoras que nunca obedecen a Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que te enojaste porque alguien no hizo lo que a ti se te da la gana? Porque alguien no hizo lo que tú quieres. Yo me enojo más continuamente porque porque soy una persona más mala que ustedes, por eso soy pastor, porque soy más malo que ustedes. Necesito más gracia. Pero yo me enojo más continuamente porque la gente no hace lo que yo quiero que porque no hacen lo que Dios quiere. La verdad es que me causa más enojo y más frustración cuando la gente no hace lo que yo digo que cuando la gente desobedece a Dios. Así que ustedes no. Lo que estamos diciendo es que la forma de actuar de Acán es una forma común, es algo que no nos debe de sorprender.
Fíjense, Acán no pensó en la gloria de Dios y no le importaron las advertencias que se habían hecho. Les dijo claramente, dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Lo que podremos preguntarnos, y que es algo muy útil, porque eso sí es útil, es preguntarnos, ¿por qué Acán vio esos objetos y los codició? ¿Por qué Acán vio esos objetos y los codició? La codicia es un pecado muy extraño, muy raro. No, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que se divierten de una manera que me parece realmente muy poco cristiana, ¿no? Van el fin de semana a centros comerciales a ver cosas, a hacer window shopping. ¿De verdad? O sea, ¿te parece divertido ir a codiciar? Si no puedes comprar nada, ¿para qué vas? ¿Te parece divertido ir a ver cosas? No deberías de decir, ¿por qué estoy codiciando todo esto que no puedo tener? La codicia de acá nos parece escandalosa, pero tu codicia y mi codicia, ¿cómo les parece? ¿Qué piensas? ¿Por qué codició acá? Bueno, fíjense una cosa, algo muy importante, lo que tenemos que entender es que a través de lograr tener algo que queremos, sentimos descanso para nuestras almas. Hasta en la psicología popular se le dice a las personas, si estás triste, vete de compras, cómprate algo y te vas a sentir mejor. Fíjate cómo actúa el corazón humano. Si estás triste, estás frustrado, compra algo, te vas a sentir bien por lo menos unos 10, 15 minutos. O hasta que te llegue la cuenta del banco, ¿no? Hay algo que está mal en el corazón de Acán y hay algo que está mal en nuestro corazón. Hay algo que sentimos que necesitamos tener porque hay un vacío, hay un hueco en nuestros corazones. En el caso de Acán vio el oro, vio la plata y dijo, oye, estamos entrando a la tierra prometida, hay una nueva oportunidad de inversiones en nuestra nueva tierra, hay una nueva etapa, vamos a entrar a vivir a la tierra prometida, hay que empezar todo de nuevo, hay que empezar bien, ¿no? Oye, y este tapete persa se vería bien en la sala, ¿no? Imagínense un tapete persa en aquella época, si ahorita cuestan tanto, ¿cuánto habría costado hace 3.500 años? ¿Sería que las riquezas le prometían algo a Acán que él necesitaba? Fíjense una cosa, siempre les digo esto, después de la caída Adán y Eva experimentan dos emociones fundamentales que nos acompañan a todos los seres humanos a través de nuestra historia. Dos emociones fundamentales desde el momento de la caída. ¿Cuáles son? Miedo y vergüenza. Y sabes que todo lo que tratamos de hacer para salvarnos del miedo y de la vergüenza, eso es precisamente lo que nos lleva a pecar. Tener oro y plata, ser rico, puede cubrir la vergüenza un poco más, ¿no? ¿Qué dicen ahora? Hay personas feas, hay personas pobres, ¿no? ¿Han oído eso? Sí. ¿Por qué? Porque una persona que tiene dinero tal vez se puede operar, se puede quitar las lonjas, se puede poner una nariz bonita, algo, liposucciones, todo. El punto es este, lo que quiero que entendamos es que el pecado de Acán es un pecado muy común, muy humano, que refleja nuestra condición espiritual, de que cuando estamos separados de Dios, entonces sentimos miedo y vergüenza, y todas las cosas que son pecaminosas son un esfuerzo de salvarnos a través de eso que es pecaminoso. ¿Tienes dolor? Vete de compras. ¿Estás deprimido? Bueno, vete al cine. ¿Estás deprimido? Bueno, ve pornografía. ¿Estás enojado? Bueno, pues entonces tómate una media botella de whisky. Entonces, si estás si te dejó alguien, se está decepcionado, bueno, ahí hay 1 litro de helado Häagen-Dazs, tómatelo, o pide en Rappi, lo que sea. Come, bebe, fornica, roba, miente. Todos los pecados que cometemos son el reflejo del dolor que sentimos y de las ganas que tenemos de cubrirlo con algo que nos dé un consuelo, aunque sea momentáneo, para el dolor. No tienen que ser cosas malas necesariamente.
No tienen que ser cosas necesariamente que nos destruyan, ¿no? Podemos pensar en los hijos, ¿no? Aquí me encantó esta ilustración que alguien dijo, me gustó mucho. Dice, la persona cuya existencia gira alrededor de sus hijos y vive de manera vicaria a través de ellos. ¿Qué es esta palabra de vicario? Es que vives en lugar de, ¿no? Si a alguien te gusta ver mucho series, pues es que está viviendo vicariamente, ¿no? O sea, si en lugar de hablar con tu esposa te pones a ver 3 horas de series, pues es que realmente lo que quieres es aminorar el dolor que te da tener que platicar con tu esposa, porque eso es muy difícil, ¿no? Y ver 3 horas de una serie es muy fácil, vivir vicariamente eso, ¿no? Entonces, aquí están los héroes, aquí está esto, aquí están las muchachas guapas, aquí está sexo, violencia y ¿qué más? Lo que quieras en tus series, ¿no? Y ahí te desconectas por 3 horas y ahí estás, flojeando, desperdiciando tu vida. Ahí estás, aminorando el dolor de tu existencia, ¿no? Entonces, eso es vivir vicariamente. Dice, los triunfos y los fracasos de las personas que viven para sus hijos y que sus hijos son la razón de su vida. Dice, la felicidad e infelicidad de sus hijos son suyas también. No tienen otro sentido en la vida que ser padres y trabajar por el bien de sus hijos. Son personas que no son nada sin sus hijos, porque se ven a sí mismos básicamente como esto: yo soy el que estoy produciendo este gran ser humano. Dice, necesitan a sus hijos para subsistir, y si no logran lo que quieren a través de las vidas de sus hijos, entonces están deprimidos, frustrados o enojados, sintiendo que lo que han logrado sus hijos es su propio triunfo, o sintiendo que lo que no han logrado sus hijos va en detrimento de sus propias vidas. ¿Conocen esas personas que están enojados con sus hijos, aunque ya tienen los hijos 50 años, pero todavía siguen enojados con los hijos? Que están frustrados con sus hijos, que no aceptan a sus hijos. Tengo una amiga que también tenía ya quizá unos 45 años y me decía, Víctor, es que todavía llego a casa de mi papá y lo primero que me dice, ay, fulanita, ¿no te peinaste? Dice, me siento como si tuviera 12 años, me siento la niña fea y gorda que siempre he sido. Y cuando mi papá, que tiene 80 años, me dice eso, yo que soy una mujer de casi 50, me devasta eso. Pero el papá, a sus 80 años, no puede aceptar a su hija. Tiene que decirle algo malo cuando llega, porque no es la hija que él esperaba. ¿Nos puede pasar eso? ¡Wow! ¿Se dan cuenta lo idolátrico? ¿Se dan cuenta? Sí, lo adictos que podemos estar a algo que es bueno. Oye, amar a los hijos es buenísimo. Nada más que si ellos son la razón de mi existencia, si ellos guían mi estado de ánimo, entonces es idolátrico eso. Dice, cuando alguien comete adulterio, dice, no es solo porque está casado o casado con una persona imperfecta. Todos estamos casados con personas imperfectas. La cuestión es que la infidelidad se da en el contexto, fíjense lo que dice esta persona, de la búsqueda de una identidad que le dé sentido a la vida. La persona adúltera está básicamente aburrida, deprimida, frustrada y tiene miedo. ¿Les recuerda esto a Adán y a Eva? La persona adúltera está enojada, frustrada, deprimida, aburrida y tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que ya no le guste a las personas del sexo opuesto. Miedo de no encontrar una persona mejor que sí me haga feliz. O tal vez se siente que ha trabajado tanto y que se ha esforzado tanto que tiene derecho a una canita al aire, ¿no? ¿Se dan cuenta? El pecado de Acán, las motivaciones para robarse lo que se robó, son exactamente las mismas que tienes tú y que tengo yo para buscar en algo falso nuestra salvación. Me encantó el último ejemplo que dio esta persona. Dice, la persona envidiosa, por ejemplo, porque la envidia es algo más vergonzoso, ¿verdad? Y la envidia es algo más difícil de ver, ¿no? Yo en mis 22 años de pastor, nadie ha venido a confesarse conmigo por un pecado de envidia. Nadie me ha dicho, pastor, de verdad soy tan envidioso, realmente estoy tan mal, me da tanto coraje y me pone tan mal que a alguien le vaya bien cuando pienso que no lo merece. Como decíamos en la mañana, ¿no? No es que ni siquiera quiero lo que tiene, lo único es que me molesta tanto que le vaya bien y me alegro tanto cuando a alguien le va mal. Digo, qué bueno. Fíjense esto, nadie ha confesado eso y pienso que nadie lo ha sentido tampoco. ¿Por qué se ríe? Dice, la persona envidiosa piensa en realidad que es mejor que los demás,
Y no puede creer que le vaya bien a personas que no merecen que les vaya bien, ¿no? Pero si es una persona tan estúpida, pero si es una persona tan floja, tan tonta, ¿cómo es posible que Dios la bendiga? ¿Qué cosa? Dice, la persona envidiosa se cree crítica, pero en realidad es miserable, porque siente que la vida no es justa con él o con ella. Está enojado y se desquita hablando mal de los que lo superan. Fíjense, la pregunta es esta: ¿cómo es posible que conozcamos personas hermosas o muy talentosas que al mismo tiempo sean tan profundamente inseguras? ¿Les sorprende a ustedes el pecado de Acán? Dicen ustedes, ¿cómo es posible que Acán haya pecado de esa manera? ¿Qué persona tan estúpida, tan egoísta, que no vio que iba a traer la calamidad sobre Israel? Lo que quiero que entiendan es que a pesar de que parece muy escandaloso lo que hace Acán, es tan común su pecado, es tan parecido a nuestro pecado, el pecado de Acán. Dice, el pecado de Acán es el reflejo de su propio corazón, pero también es la condición normal del corazón humano. Su crimen es un hecho común. Sabiendo lo que Dios quiere, no puede sino codiciar lo que piensa que podrá satisfacer su tonto corazón. ¿Qué piensas en esta mañana que puede satisfacer tu tonto corazón? ¿Estás buscando tu salvación en Cristo? ¿La has encontrado en Cristo? ¿Has hallado en Cristo tu salvación, tu justificación? ¿Tu relación con Cristo satisface tu corazón? ¿O sigues buscando algo que satisfaga tu corazón? Dice, esto me encantó, dice, no se ve a sí mismo como un israelita amado, escogido por Dios y en camino de la tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa que tenía, ¿no? Van a ser ricos, van a vivir bien, van a estar súper bien, yo me voy a encargar de ustedes. Pero no se vio como un hombre escogido, amado, parte del pueblo de Dios, agradecido de todos los milagros que habían visto. No dijo, vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel. No se vio a sí mismo, sino que se vio como alguien que necesita superar a los demás, pasarse de listo y salirse con la suya. Algo muy común. Una desgracia. Dice entonces, en Josué 7:1, dice, sin embargo entonces los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Oye, imagínate, después de que dieron 7 vueltas a Jericó, de que vieron cómo cayeron los muros, imagínate que les dice el Señor, si ustedes me son fieles, si ustedes me obedecen, si ustedes no toman del anatema, vamos a seguir venciendo así a los demás. Yo por ver caer a trompetadas un muro, yo hubiera dicho, me porto bien aunque sea poquito, ¿no? Pero vamos a portarnos bien aunque sea 15 días más, vamos a ver si se caen otros muros, ¿no? Que fueron testigos de algo tan increíble, ¿no? Dice, la respuesta lógica a la manifestación del poder sobrenatural de Dios debería ser confianza, debería ser, vimos un milagro de Dios y ahora confiamos en Dios y ahora obedecemos a Dios. Eso es lo que debería ser lo lógico. Pero entonces Acán decidió que no, era suficiente. Y entonces lo llevaron al valle de Acor, a cuando descubrieron quién había sido. Y Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Valle de Acor significa valle del problema, del conflicto, de la tribulación, de la desgracia. Eso significa el valle de Acor. Dice, los efectos del pecado, fíjense esto, quiero que pongan mucha atención, siempre parecen menores en nuestra vida. Nunca podemos ser advertidos sobre los peligros del pecado de una manera excesiva, porque parece que siempre tendemos a minimizar las consecuencias del pecado hasta que el pecado se hace público. ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que estoy diciendo, siempre tendemos a minimizar las consecuencias del pecado, aunque sabemos que una cosa es pecado, siempre tendemos a minimizar, a decir, no va a pasar nada hasta que las consecuencias del pecado se hacen públicas. Eso es algo muy duro, eso es algo muy difícil. Eso fue lo que pasó realmente con Acán. En el caso de Acán solamente sabemos de este pecado gravísimo que cometió. No sabemos si tenía una historia de rebelión contra los mandatos de Dios, no sabemos si tenía otros pecados. Solamente sabemos que por su culpa murieron 36 personas en Ai. Pero fíjense, Dios ocupa una forma de ir tratando con Acán.
Y dice, miren, echen suertes. ¿Por qué no le dijo Dios a Josué directamente quién había sido el que había cometido el robo? ¿Se dan cuenta que eso, si estaba Dios diciéndole a Josué que había pasado esto, ¿por qué no le dijo de una vez el nombre de la persona? ¿Por qué creen? Esto es algo interesante, los comentaristas comentan algunas cosas interesantes. ¿Por qué no le dijo Dios a Josué quién había robado las cosas? Era lo más fácil, directamente. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Alguna idea? Cuando Dios hace preguntas en la Biblia, no hace preguntas porque no sabe, sino cuando le hace preguntas a alguien, ¿por qué quiere hacerle esa pregunta a esa persona? Porque quiere que esa persona piense, y en este caso quiere que Acán piense, quiere tratar con Acán. Fíjense una cosa, Dios no odiaba a Acán, estaba enojado con Acán, porque amaba a Acán. Así como tú te enojas con tus hijos cuando hacen algo malo, no porque los odias, estás enojado porque los amas. Así Dios no odiaba a Acán, lo amaba, y todavía hace esto. Todavía hace que vayan cayendo las suertes y la suerte se vaya acercando a la familia de Acán. ¿Saben lo que Acán habrá sentido mientras estaban echando las suertes? Mientras estaba todo el pueblo reunido y mientras sabía lo que iba a pasar. Yo no hubiera querido ser Acán. Si hablamos de la vergüenza que sentimos de forma natural por nuestra condición de separación con Dios, sentimos miedo y vergüenza y tratamos de cubrirlo, pero fíjense, tratamos de cubrirlo con más pecado que nos va a traer ¿qué? Más vergüenza y más miedo. ¿Qué cosa? ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Que tratamos de solucionar nuestro problema. Si no lo solucionamos en nuestra relación con Dios, entonces vamos a traer más pecado, más vergüenza, más temor a nuestras vidas. Eso fue lo que pasó. Dios decidió que a través de echar suertes iba a tratar con Acán hasta que finalmente dijera, pues sí, yo hice esto, y confesó. De una manera sobrenatural, Dios decidió revelarse a Acán y revelarle a Acán su pecado. De la misma manera, Dios de una manera sobrenatural tiene que acercarse a nosotros y por medio del Espíritu Santo regenerarnos y darnos una conciencia que no teníamos antes para que podamos entender ahora lo pecadores que podemos ser. ¿Están de acuerdo? Y recuerden esto. Siempre que hablamos de la doctrina de la depravación total del hombre, no quiere decir que hemos hecho los actos más depravados que somos capaces de hacer, sino que estamos contaminados por el pecado en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro intelecto, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Todo está contaminado por el pecado. No quiere decir que hemos hecho las peores cosas, pero tenemos que entender de lo que somos capaces de hacer si Dios no interviene. Pero Dios tiene que intervenir de una forma sobrenatural, así como lo hizo a través de echar suertes y que Acán fuera viendo lo que había hecho. Así tiene Dios que tratar con nosotros y tiene que enviarnos a su Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Romanos 8:7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, pero dice, ni es capaz de hacerlo, ni puede, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, ni puede. O sea, es decir, si Dios no se revela de una manera sobrenatural a mí y me demuestra que soy pecador por el Espíritu Santo, yo no puedo entenderlo, porque ni puedo. No podemos. Dice también en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, si Dios no trabaja en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, si Dios no nos regenera, si Dios no abre nuestros ojos, nuestra mente y cambia nuestro corazón, ni podemos arrepentirnos, ni podemos entender que somos pecadores, ni podemos anhelar la salvación. Dios decidió tratar con Acán, echaron suertes, hasta que vino la desgracia. Acán pudo abrir los ojos y decir, sí, hice esto. Tendrá que llegar la desgracia a nuestras vidas para que podamos entender que somos pecadores, que estamos mal delante de Dios y que deberíamos de arrepentirnos y confiar en el Dios bueno que nos dice que confiemos en Él. Tienes que seguir en tu pecado, tienes que seguir neceando, tienes que seguir rebelándote contra Dios,
Tienes que seguir buscando tu salvación en algo que no es Cristo, aunque no sea algo malo. Puede ser tu trabajo, puede ser tu imagen, puede ser tu grupo social, puede ser las personas que son tus mejores amigos. Puede ser que algo en tu vida te está controlando, en el que encuentras tu salvación, no la estás encontrando en el Señor. Finalmente vamos a un fin justo. Dice en el versículo 22 en adelante: enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Fíjense, esta no es como las fábulas de Esopo y Samaniego, para que veas que el que se porta mal le va mal, ¿verdad? Entonces la cigarra no trabajó durante el verano y entonces se murió de hambre en el invierno. No es una historia moral. Es la historia de algo que pasó. Y dice, y el montón de piedras que se levantó sobre su familia está hasta el día de hoy. No sabemos cuándo se escribió el libro de Josué, pero por lo menos sabemos que cuando se terminó de escribir el libro de Josué, esas piedras de esa historia sobre Acán y su familia estaban ahí. Cualquiera podía ir a verlas. ¿Qué diferencia? Fíjense, algunos piensan, ¿cómo es posible que se haya dado muerte a Acán y a sus hijos? ¿No dice la ley en Deuteronomio 24:16, no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres? Cada uno morirá por su propio pecado. Aquí el punto está en que el mismo Acán dijo, fui y lo escondí. ¿En dónde? ¿Debajo de dónde? Pues ahí en la sala, en medio de mi tienda. Ahí escondí esto. Todos los comentaristas están de acuerdo en que seguramente la familia de Acán sabía lo que había hecho. Y no lo acusaron y no dijeron, esto no está bien. ¿Se beneficiaron tal vez de eso? No sabemos. Dice, Dios no violó su propia enseñanza en el caso de Acán. Dice, el pecado no solo lo cometió él, sino que su familia pudieron haber sido culpables por no querer algo, por no decir nada y por querer aprovecharse de lo que había robado. Dice, y sin embargo, fíjense, al traer Dios justicia de una manera pública, también Dios trae sanidad a su pueblo. Fíjense lo que estoy diciendo. Al hacer justicia a Dios, al exponer el pecado de Acán públicamente y al apedrearlo públicamente y que mueran todas estas personas, también esta justicia trae sanidad. ¿En qué sentido? En que cuando vemos el castigo por el pecado, ¿qué es posible que nos pase a los que vemos el castigo sobre el pecado? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué? Que nos dé miedo, ¿no? Que digas, ah caramba, ve lo que pasó, ve lo que está ocurriendo, deberíamos de portarnos bien. Esto no es una enseñanza así aislada, ¿eh? El apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo capítulo 5 les dice a Timoteo, hablando sobre los ancianos de la iglesia, a los que pecan repréndelos en público para que sirva de escarmiento. En la Reina Valera dice, a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Cuando se hace justicia, cuando Dios trata justamente, entonces los demás temen. Imagínense lo que pensaron los demás después de todas las demás ciudades que iban a tomar. Les aseguro que todos iban a escuchar mucho mejor las instrucciones que Dios les iba a dar ahora cuando tomaran las siguientes ciudades en la conquista de Canaán. ¿Están de acuerdo? ¿Iban a tener más atención? ¿Iban a decir, tenemos que tener más cuidado con esto? Segurísimo que sí. Acán y su familia fueron destruidos por su desobediencia. Y los que vieron el juicio de Dios temieron. Dice, los corazones deben quedar expuestos, la vergüenza debe quedar expuesta para que se reconozca la falta y el castigo que corresponde. Pero dice, aquí viene algo extraordinario. En lugar de pagar,
por nuestros pecados, como pagó Acán. Entonces ahora el Hijo de Dios viene y nos justifica para que podamos sanar. Fíjense esto, Dios interviene en nuestras vidas, se opone a nuestro pecado y al hacer justicia por medio de su Hijo, de Cristo el justo, nos permite empezar un proceso de santificación. Pero quiero que pongan mucha atención en esto, porque la palabra santificación les da mucha flojera a algunos de ustedes y a algunos no les gusta. Pero fíjense, empezamos entonces un proceso de santificación que nos permite, dice que no es otra cosa que un proceso de sanar de nuestra adicción al pecado, de nuestra adicción a nuestra rebelión, de nuestra adicción para hacer nuestra voluntad. El pecado de Acán está ahí claro, el testimonio, ahí están las piedras. Tu pecado y mi pecado es clarísimo. Es evidente que somos pecadores. Dios lo ha expuesto, nos lo ha expuesto de una manera privada ahorita. Y nos dice, no tengo que exponerlo a todos. Si te arrepientes, si me amas, si confías en que yo te amo, no deberías de quedar expuesto. ¿Se dan cuenta? Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es un buen día para decir, Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que dejar atrás? ¿En dónde he puesto mi corazón? ¿Dónde está mi esperanza para sanar mi corazón? ¿Está en mi relación contigo? ¿En saber que tú me has amado tanto que diste a Jesús para que tomara mi lugar? ¿En eso está mi salvación, mi esperanza? Cuando veo la historia de Acán, y ahora que pienso en el Evangelio, en esta semana especialmente que estaba preparando este sermón, estaba yo pensando, no hubo nadie que amara tanto a Acán para que dijera, no lo castigues a él, castígame a mí. No hubo nadie en todo el pueblo de Israel que dijera, no lo castigues a él y a toda su familia, perdónalos. Yo tomo su lugar. Y eso es precisamente lo que Cristo hace contigo y conmigo. Todos somos Acán. Y hay alguien que dice, no le hagas justicia. Yo tomo su lugar y haz justicia conmigo. Eso es lo que verdaderamente pasa. Debemos de ver en la historia de Acán como parte de la gran historia de la redención. No hubo nadie en Israel que amara a Acán y que dijera, yo tomo el lugar de Acán y su familia. Pero si hubo alguien que dijo, yo tomo el lugar de Víctor Cruz. Y eso me parece increíble. Lo que quiero que vean es que Acán no es peor que tú y que yo. Merecemos lo mismo que Acán, pero no lo vemos, no lo creemos. No creemos que hemos hecho algo como lo de Acán. Pero sí lo hemos hecho, porque Cristo mismo tuvo que dar su vida. Dice, nosotros sí tenemos esa persona. No solo murió, sino que resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y desde ahí intercede por nosotros. Pero fíjense cómo intercede por ti y por mí Cristo. No diciendo, perdónalos, por favor, dales otra oportunidad. Así no intercede Cristo. ¿Saben cómo intercede Cristo? Dice, Padre, yo pagué por ellos, no te deben nada. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esto es lo que hizo Jesús. La justicia del Evangelio nos sana. Vamos a orar. Padre, bueno, Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esta historia terrible, esta historia horrible. Esta historia de Acán que es nuestra historia, Señor. El pecado de Acán es tan común como nuestro pecado. Y la desgracia que trajo Acán sobre su familia y sobre el pueblo, Señor, es la desgracia que podríamos haber traído ya sobre nuestras vidas. Pero hoy nos llama, Señor, a que recordemos que alguien tuvo el valor y el amor por nosotros para decir, yo tomo su lugar. Nadie lo tomó por Acán, pero Cristo lo tomó por nosotros, por tu iglesia. Te agradecemos tanto, Padre, en esta hora, por recordar este hecho histórico. Ahí quedaron las piedras, pero también ahí está la cruz. Ahí quedaron las piedras, pero ahora está la resurrección.
Ahí quedaron las piedras, pero ahora está la obra del Espíritu Santo dando testimonio a nuestras vidas de nuestro pecado y del amor que tú nos tienes. Padre, gracias porque no nos dejas sin testimonio. Gracias porque obras en nuestras vidas. Anímanos a ser obedientes. Anímanos, Señor, a ser fieles por la obra de Cristo, por agradecimiento, por el amor que tú nos tienes. Por eso queremos servirte, ser obedientes a ti. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.